Una vez más nos permite poder estar aquí. Poder servir a Dios es un gran privilegio, hermano. Gracias a Dios que Él nos da ese grande privilegio. Te pido, mi hermano, que ahora su Biblia nos pongamos en pie y que vayamos allá al libro de Josué, en el capítulo 24, versículo 15. Josué, capítulo 24, versículo 15. El tema de esta mañana, hermanos, es el mejor compromiso. El mejor compromiso. Cuando lo tengan, hermano, me dan un fuerte amén para darle lectura a la palabra de Dios. Josué 24:15, ¿lo tenemos, mis hermanos? Amén. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. La palabra de Dios dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Oremos a nuestro Dios y decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, amado Dios, le alabamos y le bendecimos, le damos la gloria y la honra a usted, Padre Santo. Gracias porque en esta mañana nos ha permitido poder alabar su nombre, poder adorarle, maravilloso Señor. Gracias por ese tiempo que nos ha regalado, bendito Padre, de poder tener esa comunión con usted, bendito Dios. Ahora pedimos, Padre Santo, que sea usted edificando nuestra vida, Señor, por medio de su palabra, Señor. Sea usted, Espíritu Santo, administrando nuestra vida, sea usted tomando el control, para que todos aprendamos de esta maravillosa palabra, de este mensaje que ahora trae para cada uno de nosotros. Le pedimos que sea usted ayudándonos para que pongamos atención, bendito Dios, de esta hermosa palabra, y que la atesoremos en nuestro corazón, y que sobre todo la pongamos en práctica y obedezcamos y hagamos su santa voluntad, bendito Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Así también, poderoso Dios, pido por estas peticiones que mis hermanos han puesto aquí, bendito Dios. Sea usted orando, bendito Dios. Yo sé que usted tiene el poder suficiente para ayudarnos a todos, Señor. Usted conoce cada petición, usted conoce, bendito Dios, la necesidad, el problema, las circunstancias, Dios. Le suplico, le ruego, Señor, sea usted, bendito Dios, proveyendo esto, Padre. Sea usted atendiendo, respondiendo a cada una de esta petición. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, lo pedimos, Dios Todopoderoso. Le damos las gracias, Padre Santo. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis hermanos. El mejor compromiso. Mis hermanos, en esta palabra, hermanos, que hemos leído, la palabra de Dios nos habla de acerca de un gran personaje bíblico, que es Josué. Así, hermanos, rápidamente, unos pocos datos de Josué. Josué, hermanos, primeramente, nos dice la palabra de Dios que Josué era una de aquellas personas que no se apartaba del tabernáculo de reunión. Él estaba siempre ahí cerca. Josué era aquel personaje que también estuvo cerca de Moisés. En aquel evento, cuando Moisés estaba recibiendo la ley de Dios, ahí estaba Josué también juntamente con Moisés. Allí también, hermanos, vemos de que cuando Dios había dado promesa al pueblo de Israel de una tierra prometida, él fue uno de los 12 aquellos que Dios envió para que ellos conocieran la tierra. Y vemos, hermanos, de que de aquellos 12, él fue el que sobresalió, hermanos, de que cuando fueron a conocer aquella tierra, 10 de ellos dijeron: no podemos entrar porque ahí vamos a perecer. Pero Josué y Caleb, ellos dos, hermanos, dijeron: nosotros sí podemos ir, entremos a esta tierra y conquistemos esa tierra. Y eso demuestra, hermanos, de que verdaderamente Josué fue un personaje que verdaderamente creyó en Dios. Y por ello, hermanos, por esa misma razón, Josué fue uno de aquellos hermanos de los que de la vieja generación pudieron entrar en la tierra prometida. Así es. ¿Sí? Este Josué, hermanos, es el que ha dicho esta
importante frase que dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. En esta gran importante frase, hermanos, aquí podemos ver que Josué adquiere, hermanos, un gran compromiso con Dios. Él determina adquirir este compromiso. Y el compromiso es, mis hermanos, servir a Jehová. ¿Sí? Porque servir a Jehová, hermanos, es más que decir yo quiero servir. Servir a Dios, hermanos, es más que sentir aquel deseo de querer servir a Dios. Servir a Dios, hermanos, es más que venir unas cuantas veces aquí a la iglesia. Servir a Dios, hermanos, es más que ser un adorador, ¿sí? Por lo tanto, hermanos, servir a Dios es un compromiso que usted y yo tenemos que cumplir responsablemente, ¿sí? Es un compromiso por el cual usted y yo nos tenemos que esforzar por cumplir, ¿sí? Por lo tanto, hermanos, allá vemos, hermanos, que la Biblia nos dice que cuando el pueblo de Israel fue libertado, hermanos, llegó al Mar Rojo y él tenía que cruzar, ¿sí? Ahí se ve la mano de Dios. Vemos que Dios se manifestó y él abrió el mar, hermanos, y el pueblo de Israel pasó en seco. ¿Sí? Ellos tuvieron que decidir, hermanos, si cruzar o no. El pueblo de Israel decidió cruzarlo y demostró que creía en Dios. Pero también, hermanos, que después que el pueblo de Israel había vagado por 40 años en el desierto, llega al río Jordán. Allí también, hermanos, vemos la poderosa mano de Dios, porque dice que cuando ellos cruzaron, hermano, el río, dice que las aguas se detuvieron, ya no siguieron corriendo para que el pueblo de Dios pudiera cruzar, ¿sí? Por lo tanto, ahí, hermanos, el pueblo de Israel también tuvo que tomar una decisión determinante. Si ellos cruzaban, hermanos, el río Jordán, ellos iban a cruzar el río teniendo la fe que iban a llevar una vida con propósitos allá en la tierra prometida. O preferían quedarse en la orilla, hermanos, sin ningún propósito alguno. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que mientras nosotros hagamos nuestra parte, Dios también va a cumplir su parte. ¿Sí? Si Dios cumple su parte, hermanos, usted y yo también tenemos que cumplir nuestra parte. Así es. Es responsabilidad nuestra, hermanos, que usted y yo sirvamos al Señor. Aleluya. Alguien puede decir: yo soy cristiano, pero no estoy sirviendo al Señor. Sí, por lo tanto yo no tengo ninguna responsabilidad. Pero déjeme decirle, hermano, de que desde el momento que usted y yo recibimos a Cristo Jesús como Salvador, Él se convierte en nuestro Señor. Aleluya. Y nuestro Señor significa que usted y yo somos servidores de Él. Amén. Por lo tanto, todo cristiano tiene esa responsabilidad de servir a Dios. Así es. Y debemos de cumplirlo, hermano. Claro. Y más si aquellos que hemos recibido a Cristo y tenemos privilegios en la iglesia, con mucha más razón, hermanos, tenemos que tomar en cuenta de que debemos servir a Dios con mucha responsabilidad. Sí, Señor. ¿Sí? Pero la palabra de Dios nos dice, hermanos, que el mejor compromiso es, hermanos, aquel que se enfoca en servir. ¿Qué decía, hermanos, la frase que decía Josué? Dice, hermanos, la frase de Josué en el versículo 15: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y aquí está la frase, hermanos, muy importante que dice Josué: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Dice, el mejor compromiso es aquel que se enfoca en servir a Dios. Dice Josué: yo en mi casa serviremos. Josué se está enfocando en servir a Dios. ¿Y qué es servir a Dios, hermanos? Servir a Dios significa obedecer, significa temer, venerar, adorar. Servir a Dios significa que debemos ceder el control de nuestra vida a Dios en completamente a Él.
significa que usted y yo, hermanos, nos dediquemos exclusivamente a nuestro Dios. Amén. Eso es servir a Dios. Así es. Todos, hermanos, sabemos, hermanos, que todos los que estamos aquí tenemos compromisos. Gloria a Dios. Tenemos compromiso con alguien o con alguna cosa, ¿sí? Tenemos compromiso en el trabajo, tenemos compromiso en los estudios, tenemos compromisos, hermanos, con la familia, con los hijos, con el esposo, la esposa. Hay tantos compromisos que usted y yo tenemos siempre, ¿sí? Nosotros, hermanos, verdaderamente sabemos que es un compromiso, ¿sí? Los compromisos, hermanos, un compromiso es una obligación adquirida. Por lo tanto, tiene que ver con nuestras prioridades, con nuestro tiempo, con nuestro esfuerzo y con nuestra dedicación. Eso es un compromiso. Usted y yo tenemos compromiso. Y los que estamos aquí, no solo tenemos compromisos seculares o con el mundo, sino que también tenemos un principal compromiso que es con nuestro Dios. Amén. Somos siervos de Dios. Amén. Debemos servir a nuestro Dios. Así es. Ese es el gran compromiso que usted y yo tenemos. Señor. Pero el problema es, mis hermanos, que muchas veces, hermanos, como cristianos, aún como hijos de Dios, no le damos la debida importancia a este gran compromiso, ¿sí? No le damos, hermanos, esa gran importancia, ese gran valor al servir a nuestro Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces nos inclinamos, hermanos, a poder realizar con más esfuerzos otros compromisos que cumplir el compromiso que tenemos con Dios, ¿sí? Ese es el gran problema. Y allá, hermanos, en Mateo capítulo 10, versículo 37 y 38, nos dice, hermanos: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Debemos de entender y comprender, hermanos, de que no tiene que haber nada más que amemos en esta tierra más que a Dios. ¿Sí? Aquí la palabra de Dios, como siempre he dicho, no nos está diciendo que no amemos a nuestros padres y a nuestros hijos, sino que primeramente debemos de amar más a Dios, que Él esté siempre en primer lugar, ¿sí? De modo de que yo, amando a Dios primeramente, yo voy a poder cumplir con este propósito, con este compromiso, ¿sí? Pero si hay algo que yo amo más, entonces yo me voy a inclinar a hacer más aquello que yo amo, en vez de hacer el compromiso que tengo con Dios. Eso, hermanos, es importante que debemos entender, que usted y yo no tiene que haber nada más en primer lugar que Dios. Amén. Nuestra familia es importante, sí, es importante. Nuestros padres son importantes, sí. Nuestros hijos son importantes, sí. Nuestro trabajo es importante, sí. Y muchas cosas que podamos hacer, hermanos, son importantes, sí. Pero nada más debe ser más importante que nuestro Dios. Él tiene siempre que estar en primer lugar, ¿sí? Por lo tanto, hermanos, que si usted y yo, hermanos, queremos una cosa más que la otra, entonces no vamos a poder cumplir con las cosas de Dios. En Colosenses, hermanos, en el capítulo 1, versículo 18, nos dice algo muy importante. Y nos dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Esta palabra preeminencia, hermanos, significa primero, antes que todo. Aquí la palabra de Dios claramente nos está diciendo que Dios debe de ocupar el primer lugar en nuestra vida, en nuestro corazón, ¿sí? Por lo tanto, hermanos, es ahí donde usted y yo debemos de trabajar. Es cierto, hermanos, de que muchas veces tenemos tantas responsabilidades, tantos compromisos, ¿sí? Pero quizás, hermanos, usted y yo nos esforzamos más por los otros compromisos que por cumplir con el compromiso de Dios.
Muchas veces, hermanos, estamos ahí, hermanos, orándole a Dios por un trabajo, por un empleo, por algo, por alguna necesidad que tengamos, hermanos. Estamos orando mucho y cuando Dios responde, hermanos, ahí en ese momento de la necesidad estamos dedicándonos al 100% a Dios. Pero cuando ya recibimos la bendición, hermanos, cuando Dios responde, entonces dejamos a un lado las cosas de Dios. Y eso no debe de ser así, porque todo, hermano, lo que nosotros tenemos es bendición de Dios. ¿Sí? Si tenemos trabajos, es bendición de Dios. Si tenemos familia, si tenemos hijos, es bendición de Dios. Y todo lo que tengamos a nuestro alrededor, hermanos, todo viene de parte de Dios. Pero ¿por qué, hermanos, vamos a dejar de servir al que todo nos da? ¿Por qué vamos a descuidar al que todo nos ha dado? ¿Sí? Eso es lo que debemos de pensar, hermanos, constantemente y decidir qué estoy haciendo mal y por qué yo he dejado de servirle a Dios. ¿Por qué he dejado de servir a Dios si Él me ha dado todo? ¿Por qué tengo que hacer? Yo tengo que cumplir. ¿Sí? El pastor nos ha dicho muchas veces, hermanos, muchas veces nos levantamos tempranamente a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana. A la hora que usted se levanta, hermanos, usted va para su trabajo, usted va para el centro de estudio, ¿sí? Pero cuando se trata de venir a la iglesia, venimos tarde. Venimos ya cuando ya ha empezado el culto. Y entonces, ¿cuál es nuestra prioridad? ¿A quién estamos amando más? Estamos amando más al trabajo, estamos amando más a nuestra familia. ¿Por qué venimos tarde al culto muchas veces? ¿Por qué con ese mismo entusiasmo con que salimos a trabajar o a estudiar, por qué con ese mismo entusiasmo venimos a servir a Dios, que es el que da todo? Porque Él es el que nos ha dado el trabajo, la vida y todo lo que tenemos en la vida. Así que, hermanos, el mejor compromiso es aquel que se enfoca en servir a Dios. Allí, hermanos, muchas veces estamos ahí nosotros, hermanos, pidiéndole al Señor por muchas bendiciones. Usted y yo necesitamos del favor de Dios. Necesitamos de las bendiciones de Dios. En Lucas 6:46 dice Jesús: ¿por qué me llamas Señor, 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 y no hacéis lo que yo digo? ¿Sí? Estamos conscientes, hermanos, de que usted y yo tenemos necesidad de Dios. Tenemos necesidad de sus bendiciones. Y estamos ahí, hermanos, clamándole a Él por tantas cosas que necesitamos. Pero ¿por qué también nos ponemos a pensar y decimos, pero yo no estoy obedeciendo a Dios? Yo no estoy cumpliendo como Él me lo está pidiendo. Yo no estoy sirviendo como Él me pide que yo haga. ¿Sí? Pero sí queremos la bendición de Dios. Sea como sea, sí queremos la bendición de Dios. ¿Sí? Muchas veces, hermanos, decimos, no voy a ir a la iglesia porque hoy no tengo privilegio. Me voy a quedar aquí en la casa planchando, lavando, haciendo cualquier otro quehacer. Cuando verdaderamente, hermanos, lo primero es Dios y todo lo demás lo podemos hacer después. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, no seamos, como le digo, insensatos. Porque estamos pidiendo el favor de Dios, pero no estamos siendo obedientes con Él. Por lo tanto, hermanos, allí debemos de enfocarnos en servir a Dios. Pero la palabra de Dios en esta misma frase, hermano, nos dice que el mejor compromiso es aquel que involucra a toda la familia. ¿Por qué, hermanos? Porque dice la frase, hermanos, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Primero se enfocaba en el servicio, pero también aquí la frase que dice Josué dice, pero yo en mi casa. No solamente es él quien tiene que servir, sino que también involucra a los miembros de la casa. Yo y mi casa, dice Josué. Él es un líder, él es la cabeza de su familia. Por lo tanto, él dice con autoridad, yo y mi casa vamos a servir a Jehová. ¿Sí? Allí, hermanos, es donde usted y yo debemos de trabajar. Porque muchas veces, hermanos, el enemigo utiliza eso como obstáculos para que usted y yo no podamos servirle a Dios como debe de ser. Porque cuando un miembro de la familia no es cristiano, ahí tenemos problemas. Porque cuando el esposo no es cristiano o la esposa no es cristiano, ahí está el problema.
¿Por qué? Porque quizás el esposo le dice a la esposa, vos a saber a quién vas a ver a la iglesia. Con algún hombre te vas a ir a ver. ¿Sí? O viceversa. La mujer le dice al esposo, vos alguna mujer tenés en la iglesia. Por lo tanto le dice, no vas a ir. ¿Sí? Ahí viene el problema. ¿Sí? Entonces, hermanos, que no todos sean cristianos, hermanos, estén involucrados en las cosas de Dios, la familia, es un obstáculo. Y para el enemigo, eso es conveniente, es lo que él desea. Que usted y yo, hermanos, no le sirvamos al Señor como él desea. ¿Sí? Muchas veces, hermanos, los mismos miembros de la familia nos dicen, no vayas a la iglesia. Vos trabajás 7 días a la semana y te mereces un descanso. Andá allá a Plaza Mundo a comer. Andá allá a la playa a divertirte un momento. Te lo mereces porque vos trabajás y vos te lo mereces. ¿Sí? No, hermano, ese es un obstáculo, ese es un impedimento que el enemigo pone en nuestras vidas para que usted y yo no cumplamos con nuestro servicio. Entonces es ahí, hermano, donde usted y yo debemos de trabajar. Allá, hermano, en Éxodo 10 y 11 nos decía, hermano, de que cuando el pueblo de Israel iba a ser libertado, hermanos, el faraón en ese momento, hermanos, dice que estaba sediento. ¿Sí? Estaba cediendo, pero decía, sí, que se vayan los hombres porque ustedes quieren servir, pero solo se van a ir los hombres, las mujeres y los niños no los voy a dejar ir. ¿Sí? Eso es lo que quiere el enemigo, que nuestras demás familias no sirva con nosotros. ¿Sí? Eso es lo que decía, pero ahí es donde usted y yo debemos de trabajar, porque los planes de Dios es diferente. En los planes de Dios, hermanos, Dios quiere que toda la familia se involucre porque Dios va a salvar toda la familia. Amén. Por lo tanto, nos dice, hermanos, en Hechos, en el capítulo 11 y 14, nos dice, Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Esto es hablando de Cornelio. ¿Sí? Dios le dice a Cornelio que llame a Pedro porque Él le dará palabra de salvación y serás salvo tú y tu casa, le dice. Por lo tanto, hermano, Dios no solo quiere salvar a una persona, a un miembro de la familia, Él quiere salvar a toda la familia. Es ahí donde usted y yo debemos de poner de nuestra parte, hermanos, de que debemos de hablar de la palabra de Dios a nuestros miembros de familia. También más adelante el apóstol Pablo le dice, hermanos, en Hechos 16:31 nos dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esta respuesta, hermano, fue de parte de Pablo a Silas, ¿sí? Que le dice, hermano, de que si cree en el Señor Jesús serás salvo tú y tu casa. Esos son los planes de Dios, hermano. Por ello debemos de trabajar, hermanos, de que estemos orando constantemente si hay algún miembro de nuestra familia que no es cristiano, para que venga a los pies de Jesucristo y juntos, hermanos, podamos servirle a Él. Esta grande responsabilidad, hermanos, Dios la dejó a su pueblo allá en Deuteronomio 6 y 7. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y le dice, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, óigalo bien, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. ¿Sí? Esto es en todo momento, ¿no? Así es. En todo momento debemos hablar de la palabra de Dios en nuestras casas. ¿Sí? Muchas veces, hermanos, podemos tener algún conflicto cuando comenzamos a hablar de Dios en nuestras casas, porque al que no es cristiano, uno no le entiende porque esto es espiritual y le parece locura, ¿sí? No le entiende y le molesta, ¿sí? Y ya nos comienzan a decir, ya venís vos a sermonear, ya vas a comenzar a hablar locura, como siempre, como aquel. Entonces, hermanos, pero usted y yo debemos de hacerlo, ¿sí? Debemos de hablar de la palabra de Dios en nuestras casas. Preguntémonos, hermanos, tenemos miembros en nuestra familia que aún no han recibido a Cristo. ¿Por qué no lo han recibido? ¿Será lo mejor porque no hablamos de Dios en nuestra casa? ¿Será que solo
a Dios lo mencionamos aquí en la iglesia? ¿Será que en nuestras casas no hay palabra de Dios? En cualquier lugar que nos encontremos, en el trabajo, en el centro de estudio, ¿por qué, hermanos, usted y yo no hacemos esa diferencia? ¿Por qué yo no somos un medio por el cual otras personas puedan llegar a Cristo? Porque somos cristianos, pero muchas veces no nos damos a conocer como cristianos, porque no hablamos de la palabra de Dios a las demás personas. Por ello, hermanos, es que usted y yo, así de importante, debemos, hermanos, de hablar de la palabra de Dios en nuestras casas y en todo lugar, dice la palabra de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios dice que tenemos que hablarla para involucrar a nuestros familiares, para quitarnos ese problema que nos impide poder servir a Dios. Pero muchas veces, ¿qué hacemos? El hermano lo dijo hoy, hace un momento, dijo que tenemos hijos en nuestras casas, pero muchas veces preferimos dejarlos en nuestras casas. No importa cuál tenga la edad, si su hijo, hermano, todavía depende de usted, usted tiene toda autoridad para decirle, vamos a ir a la iglesia. ¿Sí? Usted tiene toda esa autoridad. Pero nosotros muchas veces los padres somos tan alcahuetes que preferimos dejarlos en la casa que estén durmiendo hasta las 11, 12 de la mañana por no levantar. ¿Sí? Pero es ahí donde estamos fallando. ¿Sí? Como padres de familia somos líderes de familia. ¿Sí? Y si somos líderes, hermanos, tenemos esa autoridad para decir, mientras estés bajo mi dominio, tú vas a hacer lo que yo diga. ¿Sí? Porque como hijos de Dios, hermanos, es así como usted y yo obedecemos a Dios. ¿Sí? Usted y yo debemos de hacer lo que Dios nos pide. ¿Sí? Si Dios nos dice, es de hacer esto, nosotros lo vamos a hacer. Por lo tanto, hermanos, es ahí donde usted y yo debemos de trabajar. Porque muchas veces, como le digo, en nuestra familia, eso se vuelve un obstáculo, un problema, para que nosotros podamos servirle libremente a nuestro Dios. Es un problema, hermano. Por lo tanto, es ahí donde debemos de poner más importancia y trabajar en ese tema. ¿Sí? Ahora, hermanos, como tercer punto, también la palabra de Dios en esta frase de Josué, él nos dice algo muy importante, que dice, versículo 15, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El mejor compromiso es aquel que solo va dirigido al Señor. Solamente a Él tiene que ser dirigido nuestros servicios. Aquí, hermanos, Josué, en el versículo 14, vamos a leerlo. Josué 24, 14 dice, ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y aquí viene lo importante, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Aquí Josué está haciendo, hermanos, una diferencia entre servir a los dioses ajenos y servir a Dios. Josué, hermanos, conocía perfectamente al pueblo de Israel. ¿Sí? Él sabía de que el pueblo de Israel muchas veces, hermanos, dejaba de seguir a Dios, murmuraba, ¿sí? Por muchas cosas. Entonces se alejaba, el corazón del pueblo de Israel se alejaba de Dios, ¿sí? Por lo tanto, él con autoridad dice, ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. ¿Por qué lo dice con integridad? Porque Josué, hermanos, él no cayó en la idolatría. Él no adoró a otros dioses, porque él estuvo siempre cerca de Moisés, haciendo lo que Dios hacía, quería que hiciera. ¿Sí? Ahí, hermanos, por eso que él con autoridad le dice al pueblo de Israel, ahora le dice, pues temed a Jehová. Pero algo muy importante aquí en esta frase, hermanos, que dice Josué, temed a Jehová. Aquí, hermano, José lo primero que antepone antes del servicio es el temor a Dios. ¿Por qué pone el tema del temor a Dios antes del servicio? Porque si yo no temo a Dios, entonces yo no le voy a servir a Dios. Si yo no tengo temor de Dios, yo no voy a poder servir a Dios.
Es necesario que yo le tema a Dios para que yo le quiera servir. Y ese es el problema en el cual muchos en las iglesias, hermanos, han caído. No tienen temor de Dios. Por lo tanto, el compromiso que se ha querido por servirle a Dios no le dan importancia, porque no hay temor de Dios en la iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hacemos lo que nosotros queremos, servimos cuando nosotros queremos y lo hacemos como nosotros queremos. ¿Sí? A Dios no le gusta la inconstancia. Él quiere que seamos constantes. Recordemos el mensaje anterior, que era: sirvamos al Señor firmes y constantes. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, es ahí donde usted y yo debemos de trabajar. Dios pide, aquí la palabra de Dios nos dice que primero debemos de temer a Dios y así podemos servirle a Él. Allá también, hermanos, en Lucas capítulo 16, versículo 13 nos dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Sí? Aquí, hermano, Jesús está hablando acerca del corazón. Muchas personas pueden decir, hermanos, que aman a Dios, pero con sus acciones demuestran lo contrario. Muchos en las iglesias decimos: amamos a Dios, pero nuestra prioridad no es Dios, sino que nuestra prioridad es otra cosa. Nuestra prioridad puede ser, hermanos, el dinero o el trabajo o cualquier otro compromiso que tengamos. ¿Sí? Tal vez nosotros no tengamos dioses como en aquel tiempo el pueblo de Israel lo podría tener, pero todo aquello, hermano, que se pone primero antes que Dios, eso se vuelve un ídolo. Lo volvemos idólatras, porque se ocupa el primer lugar en nuestros corazones. Entonces a eso lo vamos a inclinar a hacer. Por lo tanto, hermanos, como le digo, tal vez no tengamos dioses como en aquel tiempo del pueblo de Israel, pero si hay algo primero en nuestros corazones antes que Dios, eso se vuelve idolatría para nosotros. Puede ser que, como que puede ser el trabajo, el dinero, aún nuestra propia familia, tantas cosas que se pueden hacer ídolos, hermanos. Por lo tanto, es ahí la palabra de Dios nos dice que no es posible que sirvamos a dos señores. La palabra de Dios nos dice: no es posible. No podemos pensar, hermanos, que estamos haciendo bien las dos cosas. No podemos pensar, hermanos, que digo, yo amo a Dios y le estoy sirviendo a Dios, pero yo dedico más tiempo en mi trabajo a otras cosas que a Dios. No podemos decir eso. ¿Por qué? No podemos decir que lo estamos haciendo bien. ¿Por qué? Porque nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Sí? Porque nosotros sabemos, hermanos, cuál es nuestra prioridad. Y muchas veces, hermanos, nuestra prioridad no es servir a Dios. Esta palabra, hermanos, es muy difícil, es bien dura, ¿sí? Y muchas veces no nos gusta, hermanos. Pero como servidores de Dios, hermanos, debemos de cumplir con nuestro servicio. Si tenemos privilegio en nuestra iglesia, hermanos, no debemos de descuidarnos, ¿sí? Si nos esforzamos haciendo lo demás, esforcémonos más haciendo las cosas de Dios. Esforcémonos más sirviendo a nuestro Dios, porque Dios, hermanos, no olvida lo que nosotros hacemos para Él. Por lo tanto, hermanos, lo que la palabra de Dios ahora nos aconseja, que usted y yo tomemos en cuenta, hermanos, cómo estamos actuando ahora en nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo mal? Si hay algo mal que estamos haciendo, hermanos, reparémoslo, porque es necesario que sigamos sirviendo a nuestro Dios como Él desea que lo hagamos. Amén. Así que, hermanos, yo le pido que nos esforcemos más y que sigamos adelante, y que cada día que le sirvamos a nuestro Dios sea con más esfuerzo y con más dedicación. Amén. Cerremos nuestros ojos, hermanos, y damos gracias a Dios.